Muy buenas noches chicos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy vamos a hablar sobre un marco de trabajo llamada el RUP. Este marco de desarrollo iterativo está orientado a la arquitectura, a la gestión sistemática de riesgos y generar una trazabilidad completa, ¿cierto? Cuando hablamos de el proceso unificado racional, que es lo que traduce Rational Unified Process, es un marco de trabajo de desarrollo de software iterativo e incremental. Esto fue creado por Rational Software, ¿cierto? Hoy en día, pues es la división de IBM. A diferencia de esos enfoques que hemos venido viendo o venido tratando, perdón, como el modelo cascada, en donde se entrega todo el producto al final del proyecto, o de esas metodologías ágiles puras, que a veces se sacrifica la documentación y la planificación a lo largo del plazo, ¿cierto? RUP, por el contrario, combina esa disciplina de los procesos tradicionales basados en arquitectura con la flexibilidad del desarrollo iterativo, ¿cierto? Para un gerente de proyectos o un ingeniero de software, el RUP es como esa receta rígida, ¿cierto? Eh, digamos que no, esas recetas rígidas como lo que es el modelo cascada, ¿cierto? Eh, Toma algunos aspectos, pero es un poco mucho más manejable, es un marco más adaptable, más configurable, es más dinámico y se alinea estrechamente con la mitigación temprana de riesgos. Se busca la entrega de ese valor incremental, ¿cierto? Y se genera una traza completa de todos los requisitos del negocio hasta las líneas de código y las pruebas de aceptación. Entonces, cuando nosotros hablamos de el RUP, ¿cierto? Estamos hablando es de que es una ventaja competitiva, ¿cierto? Que permite manejar proyectos de alta complejidad, ¿cierto? Y de esa misionalidad crítica. Estamos hablando de temas o de sectores bancarios, sectores de la salud, de la defensa, ¿cierto? En donde el fallo del software representa un riesgo financiero, ¿cierto? Un riesgo operativo o un riesgo humano catastrófico. Eh, ¿Qué más podemos hablar del root? Bueno, primero pues, ¿qué es, cierto? Entonces, root es un proceso de ingeniería de software orientado a objetos, que busca proporcionar pues un enfoque disciplinado pues para asignar tareas y responsabilidades dentro de una organización de desarrollo. ¿Mm? Su objetivo principal pues es la producción de software de alta calidad que cumpla con las necesidades de los usuarios finales dentro de un presupuesto, dentro de un calendario ya previsible, ¿verdad? A diferencia de metodologías ágiles, en donde se prioriza la velocidad sobre la documentación, RUP enfatiza la creación de artefactos bien definidos en cada una de las diferentes etapas. Esto pues lo que permite es que facilita la auditoría, ¿cierto? Permite ese mantenimiento a largo plazo y esa transferencia de conocimiento entre los equipos. Además, el RUP se basa en un lenguaje unificado de modelado como una notación estándar, lo que permite que una comunicación clara, sin ambigüedades entre los stakeholders. Recuerden que los stakeholders son todas aquellas partes interesadas. Pongo como ejemplo los analistas, los arquitectos, los desarrolladores,
los testers, el cliente, ¿cierto? Eh, en donde se utilizan este, 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 este RUP, ¿cierto? Esto se utiliza, ¿cierto? En proyectos que presentan una o algunas de estas características. Entonces, cuando hay un sistema con una misión crítica y de alta complejidad, ¿cierto? Como quienes, como aplicaciones bancarias, infraestructura de telecomunicaciones, software de control aéreo, sistemas de defensa, vehículos autónomos, eh, en donde pues el error del software puede causar pérdidas humanas o pérdidas económicas enormes, ¿cierto? Entonces, también puede ser utilizada en entornos de requisitos de cumplimiento rigurosos, como industrias reguladas como la salud, ¿cierto? Software para dispositivos médicos, para software farmacéutico, ¿cierto? Sistemas de gestión de ensayos clínicos, defensa o servicios financieros, ¿cierto? O también para proyectos de dependencias de arquitecturas fuertes, ¿cierto? Como sistemas que deben integrarse con múltiples sistemas heredados, ¿cierto? En fin, digamos que el RUP no es un conflicto no entra en conflicto con las metodologías ágiles. De hecho, pues muchos adoptan un enfoque híbrido llamado el RUP ágil, ¿cierto? Donde toman lo mejor de esos dos mundos, ¿sí? Y generan iteraciones cortas con la disciplina de esos artefactos y la gestión de riesgo de RUP, ¿cierto? Entonces, aquí hablamos de seis principios claves del RUP, ¿cierto? Entonces, el RUP se fundamenta en seis mejores prácticas dentro de la ingeniería de software. Pues esto ha demostrado que su efectividad en los procesos o en los proyectos de gran escala, pues sean de alta calidad, sean eficaces, ¿cierto? Estas prácticas son opcionales, ¿cierto? Son la esencia del marco y deben ser adoptados por cualquier organización que busque implementar el RUP con éxito. Aquí pues vamos a ver la primera que es ese desarrollo iterativo, ¿sí? Entonces, ¿qué es ese desarrollo iterativo? Entonces, en lugar de un ciclo largo, como en cascada, que es el requisito, el diseño, la codificación, las pruebas, la entrega, entonces RUP divide el proyecto en iteraciones de duración fija, típicamente entre 2 y 6 semanas. Cada iteración pues produce un incremento ejecutable y probado del sistema. Esto permite identificar y mitigar riesgos técnicos de negocio de manera temprana. Se obtiene pues una retroalimentación de los usuarios reales y en cada ciclo se van a ir ajustando dentro del rumbo del proyecto sin costos catastróficos. La segunda o el segundo principio es la gestión de requisitos, ¿cierto? Entonces, cuando se habla de la gestión de requisitos, nos enfocamos en casos de uso como una unidad principal para capturar esos requisitos funcionales. Entonces, cada caso de uso describe una secuencia de acciones que un actor, en su defecto un usuario o un sistema externo, realiza con el sistema para lograr un propósito, un objetivo, ¿cierto? Entonces, además de que se gestionan requisitos suplementarios no funcionales como el rendimiento, la seguridad, la usabilidad, pues se mantiene una matriz de trazabilidad bidireccional que conecta cada uno de estos requisitos con los artefactos de diseño, de implementación y pues de prueba, ¿cierto? Entonces,
Como tercer principio está el de arquitecturas basadas en componentes. RUP pues promueve el diseño de sistemas como un conjunto de componentes reutilizables y pues débilmente acoplados. La arquitectura se define temprano en la fase de elaboración y se valida mediante un prototipo arquitectónico ejecutable, ¿cierto? Esto reduce el riesgo de fallos de integración, facilita el mantenimiento y permite asignar equipos de desarrollo a componentes específicos sin interferencias mutuas. ¿De acuerdo? También vamos a ver cómo aquí entra a cobrar sentido el UML, ¿cierto? Y el UML es el lenguaje modelado unificado, en donde el RUP utiliza este lenguaje como una notación estándar para visualizar, para especificar, para construir, documentar artefactos del software, ¿cierto? Los diagramas de UML como los casos de uso, los de clases, los de secuencia, los de estados, los de componentes, los de despliegue, que estos modelos, estos diagramas permiten esa comunicación de diseños complejos de manera clara, pues en que todos los stakeholders pues puedan detectar errores conceptuales eh, a temprano tiempo, ¿cierto? Y generar una documentación consistente basados en estos diagramas, ¿cierto? Como quinto principio clave es la verificación de la calidad continuamente, ¿cierto? Entonces, la calidad no es una fase final del RUP, ¿cierto? Se verifica en cada una de las diferentes iteraciones. Las pruebas unitarias de integración y de sistemas se ejecutan iterativamente. Las métricas de calidad, como la cobertura del código, la densidad de defectos, las tendencias de las pruebas, deben ser monitoreadas para tomar decisiones objetivas sobre la preparación del producto para pasar a la siguiente fase, ¿cierto? Y como sexto principio está el tema del control de los cambios. Se establece una disciplina rigurosa al momento de gestionar cambios en los requisitos, en el diseño, en el código, en la configuración, ¿cierto? Aquí se utiliza un sistema de control de versiones y recuerden que un sistema de control de versiones puede ser un JIT, ¿cierto? Es un proceso de cambios en donde se debe desarrollar formalmente mediante un comité de control de cambios que evalúa el impacto a cada una de las solicitudes de cambio en costos, en tiempos, en alcances, antes de ser aprobadas o antes de rechazarse, ¿verdad? Entonces, como vieron, esos son como esos 6 principios claves que maneja el RUP. Ahora el RUP. Veamos qué es el RUP para que lo vean ustedes acá. Eh, Modelo RUP. Entonces el modelo RUP bueno, el RUP maneja cuatro fases, ¿cierto? Entonces está manejando es que aquí se ve muy feo. Veamos. Creo que este se ve mejor. Sí, aquí se ve mejor. Veamos a ver. Sí, entonces maneja 4 fases. Entonces el inicio, la inception, ¿cierto? Es, es el objetivo, ¿cierto? Aquí es donde se define el alcance del proyecto en esta fase, ¿cierto? Se valida la viabilidad económica y se determina el caso de negocio como actividades claves, como esas entrevistas con los stakeholders, como identificar los casos de uso crítico,
Aquí pues se define entre el 10 y el 20% del core del sistema, ¿cierto? Entonces, aquí se estiman los costos, el tiempo, el orden de magnitud, la margen de error, ¿cierto? Se identifican los mayores riesgos, se establecen esos hitos, ¿cierto? Y se decide sobre el proyecto, si se desea continuar o no. ¿Cierto? Aquí en esta, que es la fase de la elaboración, su objetivo es mitigar, ¿cierto? Los riesgos técnicos más críticos y establecer una línea eh, base de la arquitectura, ¿cierto? Entonces, veamos una cosa. Listo, veamos y proponemos esto y proponemos esto. Listo, entonces aquí eh, tenemos en la parte de la elaboración, ¿cierto? Entonces, se debe mitigar aquí esos riesgos técnicos, ¿cierto? Y trazar esa línea base de la arquitectura ejecutable, ¿cierto? Aquí se debe detallar casi el 80%, si se dan cuenta. Aquí tenemos una gran evolución en el tema de poder generar todos esos levantamientos de requerimientos, ¿cierto? Dentro de esta fase, ¿cierto? Y aquí se implementan algunos prototipos arquitectónicos que permiten que se muestre como ese esqueleto funcional del sistema. Allí se validan pues la arquitectura mediante pruebas de estrés, de rendimiento y se refinan las estimaciones de costo y de tiempo en un margen de error de al menos el 10%, ¿cierto? Cuando vemos la parte de la construcción, que es otra de las fases, aquí pues se desarrolla de forma masiva e incremental todos esos componentes funcionales restantes, como si bien nosotros establecimos un prototipo, ese esqueleto, ¿cierto? Pues comenzamos es a generarle todos esos aditamentos que permiten, digamos, la construcción ya más funcional, ¿cierto? Crear todas esas codificaciones de funcionalidades, ¿cierto? Donde la prioridad es el negocio, en donde se ejecutan pruebas unitarias, se hace la integración continua y se hace la actualización de la documentación de usuario. Eh, Allí, pues, el tema de la gestión de cambios es menor, ¿cierto? Y digamos que hay ya pruebas beta, pues, para esos usuarios reales. Y tenemos la última, que es la de transición, que es la entrega del producto final, ¿cierto? A los usuarios y los ponen en producción. Aquí se realizan pues pruebas de aceptación por parte del usuario, ¿cierto? Se capacitan a los usuarios finales y al equipo de soporte. Se migran todos los datos a ese sistema, ¿cierto? Se corrigen esos defectos críticos reportados, se empaquetan en el software para su distribución, ¿cierto? Em, Vamos a ver aquí. Aquí vemos cómo cada una de estas fases pues preserva como una serie de, de iteraciones, como el modelo de negocio, ¿cierto? Que es una de las primeras. Entonces es uno de los conceptos más poderosos y que frecuentemente se malinterpretan dentro del RUP, ¿cierto? Y es ese tan llamado modelo de negocio. Y esto pues no refiere es como al plan financiero de la empresa ni al flujo de la caja, sino es el modelo de negocios. Lo que significa es como
Esa disciplina que tiene como objetivo documentar, comprender los procesos, las metas, los roles, las reglas de la organización con el cliente, ¿cierto? Lo que permite es que con esto se dé un contexto para construir el software, ¿cierto? Entonces, el propósito fundamental es asegurar que los ingenieros, ¿cierto? De software entiendan ese contexto operativo real antes de ponerse a realizar alguna solución técnica. Esto evita pues el error clásico de construir un sistema técnicamente perfecto, ¿cierto? Y que resuelve el problema equivocado o que no se ajusta a esa cultura organizacional, ¿cierto? Entonces, el modelo de negocio se expresa mediante tres principales artefactos. El primero es el de casos de uso, ¿sí? Entonces, conocemos cuáles son los casos de uso. Que son estos, ¿cierto? Entonces son diagramas del lenguaje de modelado unificado, ¿sí? Y allí se especifican textualmente que describen cada una de las diferentes funciones clave de la organización desde una perspectiva externa. Por ejemplo, en un banco se procesa una solicitud de crédito, se atiende una queja del cliente, se genera un estado de cuenta mensual. Y todos estos son casos de uso, pero pues deben estar plasmados en tercera persona. Por ejemplo, procesar solicitud de crédito. El otro era atender a la queja del cliente, ¿cierto? Generar estado de cuenta mensual, ¿cierto? Que eso es lo que habíamos indicado. Y pues cada uno de estos casos de uso representan el flujo de valor completo desde la perspectiva del cliente a un actor externo, ¿sí? Entonces, los actores de negocio son todas estas hombres de madera o de palo, ¿cierto? En donde pues son personas, son sistemas, son organizaciones que interactúan con la organización, por ejemplo, clientes, proveedor, profesores, entidad regulatoria, sistemas de pago interbancario, ¿cierto? Entonces, también aquí en ese modelo de negocio pues se recoge como ese glosario del negocio, ¿cierto? Ese documento donde define de manera estricta y no ambigua todos los términos específicos del dominio del negocio. Por ejemplo, define qué significa cliente activo, qué significa mora, qué significa límite de crédito para un contexto en particular. Este glosario es fundamental para evitar malos entendidos entre los analistas de negocio y los desarrolladores, ¿cierto? Entonces, la lección es que el modelo de negocios es como ese mapa, ¿cierto? Que dicta los requisitos del software. Ese modelo de negocios debe estar completo, ¿cierto? No debe estar desactualizado ni mal diseñado. ¿Por qué? Porque pues eso enfoca un fracaso en el software, ¿cierto? Eh, entonces, por eso se dedica un gran esfuerzo significativo, porque aquí como lo vemos, para poder hacer en toda la parte del inicio, si se dan cuenta, pues aquí hay un gran esfuerzo dentro del modelo, pues para poder tener esto con mayor claridad, ¿cierto? Y eso también se ve representado en la fase de elaboración, pero va disminuyendo en las diferentes otras fases, ¿cierto? Esto pues con el fin de manejar un contexto completo y real, ¿cierto? De el modelo de negocios, ¿cierto?
a lo largo de nuestro proyecto. Ahora, las iteraciones son como ese corazón, ¿cierto? De ese corazón operativo de este modelo. Desde la perspectiva de la gerencia de proyectos tradicional como el cascada, el tiempo es una línea recta, ¿cierto? Primero se definen todos los requisitos, luego se diseña todo, luego se empieza a codificar, luego comienza a probarse, ¿cierto? Pues aquí en el RUP el tiempo se divide en fases, pero cada fase se compone de una o más iteraciones. Digamos que el gerente es el que decide de todas estas iteraciones cuáles son las que vamos a utilizar, ¿cierto? Una iteración es un ciclo de desarrollo completo, ¿cierto? Es como un mini proyecto donde todo esto se hace eh, o se elabora se produce. Miren que aquí podemos decir que en la parte inicial se puede hacer una iteración o se pueden hacer, por ejemplo, en la elaboración vemos como hay dos iteraciones, o sea, se hace un primer ciclo y luego se hace un segundo ciclo, haciendo que cada vez más vaya aumentando, ¿cierto? Se vaya incrementando ese valor, ¿cierto? Entonces, estas iteraciones, volvemos, es un ciclo de desarrollo completo, es un mini proyecto en donde se producen un entregable, ejecutable y un probado, ¿cierto? Se añade pues esa funcionalidad incremental al sistema. La duración típica de esas iteraciones van entre 2 a 6 semanas, aunque puede variar según el tamaño del equipo y la complejidad del proyecto. Es como esos sprints, ¿cierto? Dentro de esa metodología Scrum que ya nosotros hemos visto. Las disciplinas, anteriormente llamadas flujos de trabajo, son áreas de actividad que ocurren en paralelo dentro de cada una de esas iteraciones. Entonces está el modelo de negocio, ¿cierto? Aquí lo vemos. El de requerimientos o requisitos. También se crean como ese análisis y ese diseño. Se hace una implementación, se prueban, ¿cierto? Hay una gestión de esos proyectos, una configuración de cambios, se hace un despliegue, ¿cierto? Sin embargo, el nivel de esfuerzo dedicado a cada una de estas disciplinas varía significativamente según en la fase en la cual se entrega, ¿cierto? O estamos parados, ¿cierto? Entonces, en el inicio predomina el modelo de negocio, si se dan cuenta, el levantamiento de requisitos, ¿sí? La gestión de proyectos. Entonces, ¿dónde la tenemos? ¿Dónde la tenemos? Aquí, ¿cierto? Y hay muy poca implementación, ¿cierto? Miren que aquí no hay nada de implementación en la parte inicial, porque pues lo que dicta es que se enfoca más en este tipo de disciplinas, ¿cierto? O actividades que se deben tener en cuenta dentro de esa fase. Son como las prioridades, ¿cierto? En la elaboración vemos que predomina todavía el tema del modelo de negocio, pero va mermando. Mermando, ¿cierto? El tema de los requerimientos va mermando también, ¿cierto? Pero no significa que no se hagan levantamientos de requerimientos en la parte de esa elaboración, ¿cierto? Entonces aumenta el esfuerzo del análisis de diseño, ¿sí? Aquí vemos que comienza a tener fuerza el tema de ese análisis y ese diseño y esas pruebas arquitectónicas, ¿cierto? Aquí lo vemos. Se construye el prototipo ejecutable de la arquitectura, ¿cierto? Y en el tema de la construcción, pues domina las pruebas unitarias, ¿cierto?
Entonces, por aquí ya está el tema de las pruebas, pruebas de integración, la gestión, ¿cierto? La gestión de proyectos se enfoca en la velocidad y en ese control de cambios. Y en la transición predominan pues todo el tema de las pruebas, ¿cierto? De aceptación, despliegue y capacitación, ¿cierto? Entonces, un ejemplo podría ser que una iteración típica en la construcción de 3 semanas. En la primera semana está la planificación de la iteración más el refinamiento de esos casos de uso. Aquí se puede tener en cuenta como el 10% de ese proyecto. En la segunda semana pues vamos con el tema de la codificación y de los componentes asignados. Aquí es donde pues más digamos cobra fuerza, ¿cierto? Y se tiene un estado de madurez del 60%. En la tercera semana pues estamos todo el tema de las pruebas de integración, el demo, ¿cierto? Para el product owner, ¿cierto? Miren que aquí también se trabaja sobre esos mismos roles desde el dueño del producto y aquí se busca obtener el 30% y ese incremento del software funcional viene siendo probado, ¿cierto? Entonces este enfoque iterativo permite que los equipos reciban una retroalimentación temprana y frecuente, corrigen el rumbo rápidamente, reducen el riesgo de construcción y esas características que el usuario no necesita o que no funcionan como se esperaba, ¿cierto? Em, Aquí cuando veamos los artefactos, ¿sí? Recuerden que los artefactos son todas esas herramientas, como la documentación, como esos diagramas, esos modelos, esos códigos, ¿cierto? Em, em, digamos que se generan a lo largo de cada uno de los proyectos, proporcionan esa trazabilidad y facilitan esa comunicación entre los equipos y sirve como evidencia de cumplimiento para auditorías, y pues aquí vemos algunos, ¿cierto? Entonces, el documento de visión, ¿cierto? Aquí en esta lo que hace es que describe las necesidades de alto nivel, las características claves del producto y los límites del proyecto. Es el contrato inicial, aquí es donde se produce ese contrato, ¿cierto? Esa acta de inicio entre el cliente y el equipo de desarrollo. Le sigue los casos de usos críticos, ¿cierto? Eh, Aquí cometí un error, perdón. Eh, en donde pues se especifican como que ese preliminar sin detalles de los casos de usos que representan como ese núcleo del negocio, y ayudan a delimitar el alcance, ¿cierto? La lista inicial de riesgos, ¿cierto? Se crea como ese top 10, ¿sí? De los riesgos más significativos, como esos riesgos técnicos de negocio, de recursos, de calendario, y se busca la probabilidad y el impacto estimado, ¿cierto? Tenemos también el de las estimaciones de orden de magnitud, ¿sí? En donde aquí se calcula el costo y la duración con un margen de error entre el 0 y el 50%, ¿cierto? Se basa en analogías con proyectos anteriores o en puntos de función preliminar, ¿verdad? Cuando estamos hablando en la fase de elaboración, ¿cierto? Allí pues se especifican los casos de uso, ¿cierto? Se hacen alrededor de dos o tres o
hasta tres veces esos casos de uso, pues para refinarlos y pues para que la documentación queden como esos flujos principales, ¿cierto? Evidencien esos flujos alternativos, se consideren esas precondiciones, esas poscondiciones, se establezcan esas reglas de negocio asociadas, ¿cierto? Y cada uno de estos casos de uso traza uno o más casos de uso del negocio. La arquitectura se basa en lo ejecutable, ¿cierto? Entonces el código se implementa la estructura de alto nivel del sistema, ¿cierto? A través de capas. Entonces se presenta la capa de presentación, la de la lógica, la de los datos, ¿cierto? Se integra con sistemas externos, manejo de seguridad, el tema de la persistencia, ¿cierto? No contiene toda la lógica del negocio, pero sí los componentes estructurales. Permíteme un momento. Luego se sigue el modelo de datos o el modelo físico o lógico, ¿cierto? Y es el diagrama de clases de persistencia, esquema de esas bases de datos relacionales, ¿cierto? Como las tablas, las vistas, los índices o esquemas en tablas no relacionales, donde pues incluye un diccionario de datos. Y aquí vemos el plan de gestión de riesgos actualizado, ¿cierto? Ese plan de riesgos actualizado son riesgos técnicos críticos que se han mitigado o cerrado, ¿cierto? Se identifican nuevos riesgos y se asignan dueños o planes de contingencia, ¿sí? Ya en la fase de construcción, ¿cierto? En donde se establecen entre dos o más iteraciones, ¿sí? En donde aquí se empieza a liberar, ¿cierto? Ese producto. Aquí se empiezan a hacer todo el tema de ese código, ¿cierto? Donde se crea un incremento, ¿cierto? Y aquí la documentación es clave, ¿cierto? Y esas técnicas de despliegue también deben ser claves. Eh, Aquí se requiere también un alto grado de la capacitación, ¿cierto? Ese entrenamiento, ese manual de usuarios preliminar, ¿cierto? Para esas pruebas de ese producto beta, ¿cierto? Entonces aquí hay guías de usuario final, versiones finales, videos, tutoriales, presentaciones, talleres, preguntas frecuentes, también incluye pues un material de soporte de nivel 2, de nivel uno y de nivel 2, ¿cierto? Y se crea un informe de pruebas de aceptación en donde se evidencian toda esa parte documentada de que el sistema ha sido probado por usuarios reales en un entorno que replica una producción con los casos de prueba ejecutados, detectados e encontrados, en donde se clasifican por su grado de severidad y esa aprobación formal firmada por el patrocinador del proyecto, ¿cierto? Entonces, pues básicamente esto es lo que se hace tanto en la parte de la construcción como en la parte de transición, ¿cierto? Em, Veamos qué disciplina de requisitos en RUP, ¿cierto? El RUP utiliza casos de uso, ¿cierto? Entonces, la disciplina de requisitos es una de las más críticas en RUP, ¿sí? Ya que se establece un contrato funcional entre el cliente y el equipo de desarrollo. Se utiliza pues nuevamente el tema de los casos de uso como la unidad principal para capturar esos requisitos funcionales complementados con requisitos suplementarios para esos aspectos no funcionales. A diferencia de las historias de usuario ágiles, que a menudo son muy breves, los casos de uso de root
siguen una estructura estandarizada y detallada donde pues se incluye el nombre, el actor principal, el disparador, las precondiciones, el flujo, ese flujo de eventos, ¿cierto? Si existen flujos alternos o esos flujos de excepción, ¿sí? Eh, Postcondiciones, ¿sí? Después de haber evaluado las reglas de negocio asociadas. Entonces, los casos de uso, pues enfatizan esa trazabilidad como ese pilar de garantía de calidad. La matriz de trazabilidad de requisitos es un artefacto fundamental que conecta cada requisito funcional. Quiere decir que cada caso de uso es un requisito, ¿cierto? Los artefactos de análisis, o sea, las clases de análisis, el diseño, o sea, los componentes, la implementación, o sea, los módulos de código y las pruebas, o sea, los casos de prueba. Pues esto permite que esta matriz responda a preguntas como ¿qué código implementa el requisito R123? O qué requisitos se ven afectados si cambio el módulo X, ¿cierto? Entonces, esto me permite, digamos, tener un mayor control en la documentación del, del proyecto. Em, Cuando nosotros hablamos del Project Manager, ¿cierto? Eh, no es solo un administrador de tareas, es aquel que gestiona los riesgos, es aquel que comunica, es aquel que facilita, que asegura que el marco de trabajo se aplique de manera correcta, que el equipo entregue valor iterativamente, ¿cierto? A diferencia de esos proyectos de cascada donde el project manager, ¿cierto? Pues puede pasar semanas sin ver el código ejecutable, pues en el RUP, project manager participa en la planificación de cada iteración, revisa los incrementos de software con con los demos, y cierto, con los prototipos y ajusta la planificación en función de la retroalimentación. Las responsabilidades específicas del Project Manager es que pues facilita esa reunión con los stakeholders, ¿cierto? E identifica esos riesgos de negocio. Eh, que esto es clave porque pues se deben contemplar pues riesgos financieros, técnicos, de mercado, ¿cierto? Y se negocia la estimación inicial de acuerdo a la orden de magnitud, ¿cierto? Digamos que hay algunas tareas más amplias que otras, ¿cierto? También aquí se define un cronograma macro sobre fases e iteraciones dentro del proyecto de primer nivel, perdón. Aquí tenemos la elaboración. El Project Manager se asegura de que los riesgos técnicos críticos sean atacados. Aquí a menudo es asignado a los mejores arquitectos esos riesgos críticos, ¿cierto? Y esas iteraciones iniciales en el momento de la elaboración se monitorea la evaluación del prototipo arquitectónico y al finalizar cada iteración se verifica que se haya cumplido con los criterios de evaluación en cada uno de los hitos, ¿cierto? Allí pues se refina las estimaciones de costo porque pues se va adquiriendo experiencia sobre el mismo proyecto, ¿cierto? Y comienzan a crear como esa margen de error, ¿sí? Lo que permite pues tomar decisiones de inversión un poco más seguras. En la construcción, el Project Manager gestiona la carga de trabajo del equipo, monitorea la velocidad de desarrollo, entonces preside el comité de control de cambios,
evalúa las solicitudes de cambio, también asegura que las pruebas automáticas se ejecuten en cada integración continua y que los defectos se clasifiquen y se asignen rápidamente. Y en el tema de la transición, pues aquí el Project Manager pues coordina las actividades de despliegue con el equipo de operaciones, gestiona la resistencia al cambio mediante planes de comunicación y capacitación, formaliza la aceptación del producto con la firma del patrocinador, del jefe, del dueño, ¿cierto? Y finalmente pues se libera el proyecto con toda una documentación de lecciones aprendidas para la organización, ¿sí? Eh, Ahora vamos a ver las diferentes herramientas que maneja el RUP, ¿verdad? Entonces, las herramientas del ecosistema RUP, ¿cierto? Es un conjunto de herramientas integradas que automatizan y que facilitan la aplicación del RUP. Muchas de estas herramientas eh, tienden a ser funcionalidades que han sido probadas o adaptadas o mejoradas, ¿cierto? Por herramientas modernas de código abierto o comercial. ¿M? Entonces aquí vemos el UML, ¿cierto? Que es el clásico. Entonces esta herramienta pionera de modelado visual como el UML permite como ese código, ese esqueleto que está en alguno de los lenguajes de programación como Java, C Sharp, ¿cierto? Y que nosotros podemos implementar a través de plataformas como Lucy Sharp, como Dry.io, ¿cierto? O Plan UML. Está también el de Rational Requisite Pro, ¿cierto? Que es la gestión de requisitos con una trazabilidad integrada, ¿cierto? En Microsoft Word o Excel y eh, que sean como ese Jira, como ese Trello, ¿cierto? Que se pueden ver como esa evolución de los requisitos. Está el Clear Case, ¿cierto? Entonces es un sistema de control de versiones avanzado. Es, digamos que donde se tiene un repositorio como el Git, ¿cierto? Que maneja como ese flujo de trabajo y puede ser observable, ¿cierto? Em, Está el del seguimiento. Está el del seguimiento de defectos, que solo son aquellas solicitudes de cambio, de flujos de trabajo y de aprobación, ¿cierto? Está también el de las pruebas de automatización, ¿cierto? Funcionales para interfaces gráficas. Aquí podemos encontrar como herramientas como Selenium, ¿cierto? Como Catalun Studio, ¿cierto? Y aquí estamos hablando de las pruebas de carga, en donde pues se busca revisar el rendimiento de las aplicaciones empresariales, ¿cierto? Espero entonces que con esto se pueda entender un poco más estos procesos, ¿cierto? Podamos ampliarnos ese tipo de diferentes herramientas, modelos, metodologías que se pueden implementar o se pueden trabajar dentro de un proyecto. ¿Listo, chicos? Chicos, agradecerles por haber participado de esta clase, ¿cierto? Y pues vamos a estar con un proceso de receso, pues para que ustedes logren cambiar de actividad y continuamos con el tema de las preguntas de esta materia, de este tema.
Listo, chicos. Agradecerles nuevamente por su participación y pues la idea es de continuar en unos minutos. Muchas gracias.